Gracias, doctor Tobaro. Gracias a Javier, que me invitó a compartir con ustedes la experiencia que he tenido en los últimos años. Bueno, primero me voy a presentar. Para los que no me conocen, soy oftalmóloga, subespecialista en oculoplástica. Yo hice medicina en San Fernando, acabé en el año 95. Mi servicio rural lo hice en Huánuco, en la Sierra de Huánuco, de ahí hice los 3 años de especialidad en el Lino, de ahí fui a hacer la subespecialidad en la época que realmente éramos pocos los que teníamos una subespecialidad de un año. Quizá debo haber sido de las primeras, si es que no la primera, que hice la subespecialidad de un año de oculoplástica formal. En el extranjero regresé acá a Lima y trabajé 14 años en la clínica Ricardo Palma. Después tenía, por varios motivos que después revisaremos, tenía el bichito emprendedor desde hacía unos años, ¿no? Entonces, voy a hablar un poco acerca de mi experiencia, por qué es que, cómo fue que surgió la inquietud por hacer algo propio. Como decía el doctor Tobaru, no ha sido fácil, es un camino largo, es una historia personal realmente. Bueno, el primer paso, como todo, es tomar la decisión. Hay un momento en la vida en lo cual se juntan las experiencias, los pensamientos, y que a veces uno se ilumina, por así decir. Y en ese momento, que a veces puede ser casi como un día, ¿no? Que uno dice, ¿y por qué no? Que algo que ha estado acumulándose, por así decir, toma forma y dice que quizá una fantasía puede hacerse real. Entonces, realmente lo más importante quizás sea pensar que algo que puede haber sido una ilusión o una fantasía, como decía, puede hacerse como algo concreto. ¿Por qué no? ¿No? O sea, ¿por qué no? Si otros lo hacen, ¿por qué uno no lo puede hacer? Hay algunas personas que pueden ser emprendedores naturales y otros que se hacen en el camino. Hace pocos días estaba haciendo una blefaroplastía a un paciente de Trujillo y cuando se despertó de la sedación, el señor me contó un poco su experiencia de vida mientras terminaba de operarlo. Me contó que la familia de su esposa habían sido todos empleados, dependientes, y que en la casa de él no era así, que su familia era negociante, y que él empezó de nada a tener una empresa de vigilancia y que había llegado de cero a tener 1.500 empleados y que después había hecho casinos y que ahora tenía 20 casinos en Trujillo de cero, porque él era así. El señor tenía 70 años y era una trayectoria empresarial que había tenido en 50 años de vida, ¿no? Entonces, esto le había significado trabajo los fines de semana, trabajo los domingos, un poco de conflictos conyugales al inicio, porque esa forma de ser, que para él era algo natural, que no tenía para él opción, no quería tener jefe, siempre tenía que estar creando un nuevo negocio, era algo que era una necesidad que él tenía. Hay personas que son así, de forma congénita se podría decir, o que lo han aprendido de forma familiar. Estos emprendedores naturales tienen como características que son creativos, van inventando una solución. ¿Qué cosas puedo hacer ahora? No necesariamente están en un rubro, como en el caso de este señor, que podía ser que era vigilancia, o podía ser que sea casinos, a veces se ponen en restaurantes, y son personas que van buscando diferentes rubros en cuál invertir y en lo cual ir avanzando. Es distinto en el caso de nosotros, los oftalmólogos, médicos, oftalmólogos, que ya tenemos el rubro determinado. Son personas que tienen desde el inicio una visión y una determinación. O sea, saben, yo no voy a ser dependiente, no lo voy a hacer, entonces hacen un plan, son metódicos. Son personas que son apasionadas por su trabajo. ¿Qué quiere decir? Son personas que se ponen unas metas y le ponen toda su energía. Y esta energía, esta pasión, es lo que hace que sea como un motor para conseguir sus fines. Una persona que es pasiva, que esa es su naturaleza, le va a costar más trabajo llegar a estos objetivos. Bueno, la decisión y la confianza en sí mismo son muy importantes para llegar a esos objetivos, las capacidades de liderazgo. Ahora, hay personas que nacen así
como que hay personas que tienen que aprender a desarrollar estas habilidades. No todos tenemos esto, pero una vez que somos conscientes de lo que nos hace falta, podemos trabajarlo incluso de adultos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las motivaciones que a veces tiene un emprendedor? Entonces, puede ser la personalidad, como ya hemos hablado, lo que es el emprendedor natural, pero también es circunstancial, que es algo que a muchos nos ha pasado, que de un momento a otro, circunstancias de la vida, el perder un trabajo puede empujar a una persona por necesidad económica o por no tener una ocupación o tratar de salir adelante o por algún motivo a tener el empujón final para saltar y salir de esa zona de confort y dar el paso para hacer un emprendimiento. Eso sucede con bastante frecuencia, obviamente no solo en medicina, eso nos sucede en todas las profesiones, ¿no? En todas las áreas de la vida. No es necesario ser un hacker para ponerse a espiar y ponerse a meter, ¿no?, a internet para estar buscando cómo es el mercado en oftalmología. La mayoría más o menos nos conocemos. Quizás las personas más jóvenes no conocen pues mucho cómo es el mercado actual. Incluso quizá yo misma, porque yo ya tengo de oftalmóloga más de 20 años, puedo estar un poco desactualizada. La vez pasada que hubo un evento en un laboratorio, yo no conocía a muchas personas, ¿no?, que trabajan ya en centros nuevos, y esas personas no me conocían a mí, ¿no? Entonces, bueno, para eso uno hace un estudio de mercado. Uno hace un estudio de mercado que realmente en redes sociales, en Google, uno lo puede hacer. Uno puede enterarse, los oftalmólogos que están en su distrito, simplemente pone en Google Maps, oftalmólogo. Oftalmólogo, yo trabajo en Lince, oftalmólogo en Lince. En el edificio donde yo estoy, hay muchos oftalmólogos. Yo fui la primera. Y sin embargo, ahora somos como 6. Entonces, es necesario tener mapeado más o menos cómo es nuestro barrio, si hemos decidido tomar un distrito o una zona, entonces tenemos que saber, porque eso es bueno y malo. O sea, meternos a un lugar donde ya tenemos competencia, en cierta forma es bueno porque ya sabemos que va a haber licencias de funcionamiento factibles, ya sabemos que la zona es conocida, pero por otro lado sabemos que hay competencia, ¿no? Aunque no necesariamente los pacientes van a buscar una zona porque en la zona, porque es una zona donde hay una necesidad. Los pacientes posiblemente vayan porque es una zona accesible. Vamos a ver eso después sobre la ubicación de los consultorios. Bueno, entonces, ¿qué es importante cuando nosotros imaginamos nuestra consulta privada? Primero que el servicio tiene que ser diferenciado. ¿De qué nos sirve hacer un consultorio exactamente igual, ofrecer un servicio idéntico al de nuestro colega? O sea, operamos catarata, exactamente nos queda bien, bueno, sí, ¿no? Pero tenemos que ofrecer algo más, porque si no, ¿qué sucede con eso? Los costos bajan, cobramos menos, porque de alguna forma tenemos que tratar de competir con nuestro amigo, con nuestro colega, ¿no? Entonces tenemos que ofrecer un servicio diferenciado. Y para eso es importante el estudio de mercado que ya mencionábamos, ¿no? Bueno, los costos de servicio. Tenemos que saber cuánto es lo que cuesta una cirugía en promedio en un lugar, en el otro. ¿Vamos a hacer un costo más bajo? ¿Vamos a hacer el costo promedio o vamos a hacer el costo más alto? Yo recuerdo que cuando recién comencé mi práctica privada, obviamente mi tendencia era cobrar menos. Y sin embargo, hubo un día, gracias a los congresos en los que iba, las conversaciones que tenía con mis colegas, que pensé, ¿qué pasa si comienzo a cobrar más que el promedio? Y subí mis costos. ¿Y qué cosa es lo que pasó? Que comencé a tener más pacientes, porque los pacientes pensaban, ella cobra más. ¿Por qué cobra más? Si cobra más, debe ser porque es mejor, ¿no? Entonces, así son estudios que uno tiene que ir haciendo. Bueno, y también observar las demandas no satisfechas de las personas. Las demandas no satisfechas que yo observé, lo que cuento de mi experiencia, bueno, en el caso mío de oculoplástica, había una gran demanda no satisfecha cuando yo empecé. Cuando empezó en el año 2001. Realmente éramos poquísimos, yo era de que hacíamos órbita, yo era la única,
que operaba fractura o que sacaba o que hacía una tosis compleja con suspensión al frontal, que sacaba facialata. Yo quería ser cirujano general. Tengo formación de cirugía general. Entonces, ese tipo de cosas no eran muy comunes entre los cirujanos que había aquí. Entonces, en cierta forma, eso me permitió tener en la clínica donde trabajaba una cantidad de pacientes grande o operados, ¿no? Nunca, sobre todo al principio, nunca le dije no a una cirugía, me gustaba bastante operar. Y esa es la otra motivación que tuve, las prótesis oculares, que es realmente fue el motivo por el cual me hice el emprendimiento. ¿Cuál fue? En la foto superior vemos que hay una prótesis en el ojo derecho, que es una prótesis que tiene un iris pintado de una forma que a mí no me gustaba. Me gusta viajar, me gusta ir a congresos fuera, eh, y yo observaba que habían prótesis distintas en otros países. Y yo decía, ¿por qué acá en el Perú tenemos que conformarnos con unas prótesis que no son de buena calidad? Y yo decía, si yo hago joyería, si a mí me gusta pintar, si yo he hecho todo tipo de arte, menos escultura, quizá yo pueda aprender. Y se me ocurrió un día aprender a hacer prótesis oculares. Y realmente la prótesis de abajo la hice yo. Y yo pensé, bueno, si me quedan bien, ¿por qué no hacerlo como un emprendimiento? ¿No? Entonces fue así que empezó la idea de hacer un emprendimiento, un laboratorio de prótesis oculares. Y mi meta fue tener las mejores prótesis oculares del Perú. Bueno, entonces, haciendo números, haciendo costos, alquilar o comprar un inmueble. Inicialmente yo pensé en alquilar porque tenía miedo. Yo realmente ahorros no tenía muchos, tenía lo necesario, eh, siempre había trabajado de forma dependiente, tenía 3 hijas pequeñas, eh, tenía miedo como cualquiera, como muchos probablemente de ustedes. No tenía la menor idea de cosas administrativas. En esa época me ofrecieron participar en la Sociedad Peruana de Oftalmología, en la junta directiva. Ya había estado anteriormente en publicaciones y me ofrecieron participar nuevamente en la junta directiva y yo solicité estar en tesorería. ¿Por qué? Porque yo no tenía la menor idea de nada administrativo. Entonces, esto fue parte de mi idea, el camino hacia el emprendimiento, aprender un poco de contabilidad. Entonces fui tesorera de la Sociedad Peruana de Oftalmología 2 años. Aprendí, yo no sabía qué era una detracción, no sabía cómo hacer una transferencia, no sabía cuentas corrientes, no me salían 2 firmas iguales. Entonces fue parte del camino que tuve que hacer para poder hacer algo mío propio. Ya después, pensando, no son los pasos que acá he enumerado, los pasos que uno tiene que hacer cuando uno ya piensa en hacer su propio consultorio. Bueno, decidir si es alquiler, compra de inmueble. Si es una compra, ya la inversión es mucho mayor, sin embargo es algo más estable. Eh, Hay que hacer una habilitación física y eso es un gasto que es bastante grande. Habilitación física depende, ya obviamente se hace con bastante más seguridad si es que es algo propio. Y todo cuesta. Se cuesta desde poner el piso. ¿Y cómo uno hace la habilitación física? Para la habilitación física uno tiene que tener los requisitos del Ministerio de Salud. Si lo ideal es formalizarse y que uno tenga todas las licencias necesarias. Y la licencia del Ministerio de Salud tiene requisitos puntuales. Se necesita determinadas medidas de las puertas, determinadas características de área de los consultorios y eso se tiene que saber antes incluso de hacer una remodelación o de una construcción, porque si no vamos a perder dinero por gusto o nos van a observar a la hora de la supervisión. Entonces, esa habilitación física tiene que ser en base a los requisitos. ¿Dónde están esos requisitos? Se averiguan en el Ministerio de Salud, están en Internet. Bueno, entonces en nuestro gasto, la habilitación física, que incluye aire acondicionado, pintura, pisos, incluye bueno, tantas cosas que tiene que hacerse. Tiene que hacerse desde la protección de los vidrios, de las mamparas, son miles de detalles, ¿no? Las licencias, que básicamente es la licencia de defensa civil, la licencia municipal, la licencia de Ministerio de Salud, el equipamiento, que es una cosa que se hace poco a poco, todos sabemos que de forma básica necesitamos una cartilla de Snellen, un autorrefractómetro, una lámpara de hendidura,
Bueno, y tenemos que tratar de formalizarlo, ¿no? O sea, nosotros no queremos que nos hagan lo que nos han hecho a nosotros, que es no ponernos en planilla, sino lo correcto y lo que es con la ley es poner a nuestro personal en planilla. Y ahora existen supervisiones de SUNAFIL. Existen supervisiones de SUNAFIL a los consultorios médicos y una secretaria, una técnica, nosotros mismos como titulares de la empresa tenemos que estar en planilla. Con un sueldo mínimo en todo caso, pero tenemos que estar en planilla. Bueno, parte del presupuesto son los servicios básicos, ¿no? O sea, el mantenimiento del edificio donde está nuestro consultorio, la luz, el agua, y el otro gasto aparte es el gasto en marketing, ¿no? O sea, que eso es mínimo, es una página web. Y en redes sociales, que lo podemos bajar nosotros mismos o quizá tercerizar ese servicio. Existen algunas personas muy metódicas que pueden hacer una planificación de estos costos en un cuadro de Excel de forma muy formal. Nosotros los médicos quizá no estamos acostumbrados a esto. Nadie nos enseña administración. Otras profesiones, un administrador, un ingeniero industrial va a hacer un cuadro extremadamente minucioso que a nosotros nos va a marear, nos va a desesperar, porque nosotros a veces estamos acostumbrados a tener todo acá en la cabeza, ¿no? Entonces, si uno quiere crecer, si uno ya quiere ser algo más que un consultorio, en cierta forma tiene que aprender un poco ya más de estos detalles administrativos o tercerizar ese servicio. Bueno, sobre la identificación de la zona donde queremos trabajar. La zona ideal para mí es una zona que sea accesible para todos los pacientes objetivo que uno quiere tener. Bueno, yo escogí Lince. ¿Por qué? Porque es una zona donde he crecido y me parece que es cerca de todos los ejes de Lima. Sin embargo, uno puede querer tener su consultorio cerca de su casa. Eso es acá en una ciudad tan grande, en Lima. Si una persona vive en el cono norte, yo diría que la verdad que uno ponga su consultorio en el cono norte. Porque estar perdiendo 2 horas de tráfico en la mañana, 2 horas de tráfico en la tarde, no es calidad de vida. Y a estas alturas, si uno va a hacer un emprendimiento, realmente es para tener una vida mejor y para estar más tiempo con su familia. Entonces, para mí, vivir cerca al consultorio es una cosa básica. Y los pacientes realmente muchos buscan al médico donde esté, salvo que quizás sea una zona quizá un poco periférica, puede ser un poco difícil para algún tipo de paciente llegar, ¿no? Entonces, bueno, tiene esa zona accesible para el paciente, para el médico emprendedor, ideal que sea accesible con transporte público, que sea accesible también que tenga estacionamiento. Y algo importante, si queremos pensar en crecer y ser formales, ir antes de comprar o antes de alquilar a la municipalidad, a la oficina de catastro, para ver si es que se tiene, si esa zona exactamente tiene zonificación para licencia de funcionamiento comercial y de consultorio. Ejemplo, si se van a la municipalidad de San Isidro, van a ver que existen determinadas cuadras de avenidas en la gran mayoría del distrito que no está permitido consultorio de oftalmología. Consultorios de otras especialidades sí, pero de oftalmología por algún motivo no. Predios completos sí, pero por algún motivo oftalmología no. Entonces, antes de invertir, antes de mandarse a comprar, antes de firmar un contrato, es importante ir a la oficina de catastro. Ese es el edificio donde yo compré el consultorio. No es que yo me haya puesto a construir. Eso yo lo compré realmente ya casi a las finales. Entonces me dieron cuando estaba en cemento, ¿no? O sea, cuando todavía lo estaban terminando. Ahora, ¿cómo lo compré? Bueno, la verdad que estoy contando todas mis vivencias. Esto yo pedí un préstamo, ¿no? O sea, pedí un préstamo y parte con lo que yo tenía ahorrado y lo fui pagando, pues, de a pocos, ¿no? Lo fui pagando de a pocos. Pero el piso, contraté un arquitecto, que con el arquitecto tratamos de bajar los costos al mínimo e hicimos el diseño según lo que yo le solicité, que era tener, qué sé yo, un baño propio para mí, una zona de consultorios y el área de las prótesis oculares atrás. Y de lo que uno ve realmente, en lo que le llaman en gris, en cemento, que uno piensa, ¿cómo va a poder haber algo bonito? Parece increíble que después realmente se llega a concretar. ¿No? Entonces, bueno, los trámites de las licencias son otra cosa, pero sí se puede.
A veces hay personas que trabajan sin licencias porque realmente se tiene miedo, se piensa que es algo muy engorroso. Sí, realmente puede ser algo engorroso, pero sí se puede. Defensa Civil se renueva cada 2 años y la autorización del Ministerio de Salud es si se hace antes o después de la licencia de la municipalidad, depende del distrito. La autorización del MINSA la manejan la Dirección de Redes Integradas de Salud, ¿no? O sea, que son las DIRIS. Y cada distrito está ubicado en una DIRIS. Por ejemplo, en Lima, la DIRIS Norte, Centro, Sur. Entonces, hay ciertos requisitos arquitectónicos, áreas, por ejemplo. Hay requisitos administrativos. Por ejemplo, cumplimiento de procedimientos. Hay que hacer manuales de procedimientos. Hay que tener convenios con empresas de manejo de residuos, con ambulancias. Es todo un tema, pero si es que uno es organizado, ordenado, sí se puede. Hay que ir aprendiendo en el camino administración y contabilidad básica. La mayoría de oftalmólogos cuando acaba trabaja en algún tipo de institución. Entonces uno tiene que ir haciendo espionaje en cierta forma, siendo curioso. Tiene que ir preguntando, tiene que ir observando, haciéndose amigo del personal administrativo, viendo cómo se manejan las órdenes de atención, cómo se manejan la caja, cómo se maneja el flujo de caja final, cómo se hacen las cuentas. Porque en algún momento lo ideal es que tengamos también algo propio, ¿no? Bueno, los pasos que uno debe tener es constituir una empresa. Ahora, si va a ser una EIRL, que es individual, o si van a tener socios, ya eso cada uno lo tiene que consultar con un contador. Se abre un RUC, que eso se hace en la SUNAT, hay una inscripción en registros públicos, hay que hacer una inscripción notarial previamente, separación de un nombre. Los servicios de contabilidad se pueden tercerizar. Y estar atentos a las normativas de la SUNAT, vale la pena invertir en un buen contador. A veces uno, por ahorrarse un poco de dinero, uno paga muy poco a un contador no muy capacitado. ¿Cuál es el problema? El problema es que terminamos pagando más en impuestos o terminamos pagando multas. Vale la pena invertir en un servicio un poco mejor para que nos asista de forma administrativa. Bueno, y en el tema de Sunafil, este servicio de administración o de contabilidad, aunque sea tercerizado, nos debería asistir para prevenir problemas con Sunafil. Tenemos que hacer contratos, tenemos que tratar dentro de lo posible de ser formales. Bueno, y viene el tema complicado y que nos asusta, que es el tema de las inversiones. Nosotros como oftalmólogos sabemos, bueno, comparamos con otras especialidades, no sé, quizá un médico internista, un pediatra no tiene que invertir mucho para su consulta cotidiana. Nosotros, un especialista en glaucoma, tiene que invertir una cantidad enorme de dinero, tiene que invertir en un OCT, tiene que invertir en un campo visual, tantas cosas, ¿no? Entonces, hay que ir haciendo, pues, caja, ¿no? Por así decir. Hay que conocer las casas comerciales. En los congresos, cuando uno es residente, tiene que ir conversando, ¿no? Con los laboratorios y tiene que ir viendo cómo hacen los demás para poder comprarse equipos. Si es que solicitan fraccionamiento de deudas, si es que piden leasing. La vez pasada me tuve que comprar una lámpara de hendidura y realmente estuve conversando con 2 casas al mismo tiempo, ¿no? O sea, para ver cuál me ofrecía mejores condiciones y realmente sí se puede conseguir ofertas cuando hay competencia, ¿no? Gracias a un colega que me ayudó, ¿no? Y me explicó cómo él había hecho para comprarse los equipos. En algunos países no es permitido que los oftalmólogos tengan óptica en el consultorio, pero en nuestro país sí. Así que aprender de óptica, aprender cómo manejar, cómo implementar una óptica, realmente sabemos que es muy importante. Tener un personal capacitado en la venta de lentes es extremadamente importante. Los laboratorios que fabrican lentes, que hacen el biselado, que distribuyen, hacen capacitaciones gratuitas al personal. Es muy importante tener a las personas actualizadas en este servicio, nuestro personal. Bueno, la segunda parte de esta charla es una charla que dimos hace unas semanas en el Congreso Panamericano de Oftalmología dentro del curso de gerencia. Es acerca de la red multidisciplinaria estratégica, que es un poco acerca del marketing personal. Esa charla yo la di dentro de este curso. Es acerca de la comparación.
La red de otras especialidades médicas, ¿cómo es? O sea, una cirugía, una neurocirugía, ¿cómo es? O sea, es una fiesta. ¿Ustedes se acuerdan cuando eran internos, cuando hemos sido estudiantes de medicina, o cuando a veces operamos en una sala de anestesia general de una clínica y vemos ahí por la ventanita cómo operan los demás? Operan así, ¿no? Que yo digo, wow, ¿cómo era, no? ¿Cómo era antes? Mientras que yo, ¿cómo opero? Yo opero así, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces, ¿dónde está nuestra red social? Nuestra red social real. ¿Con quién conversamos? Con el anestesiólogo, ¿no? Que mi anestesiólogo es mi gran amigo, pero realmente es distinto cómo trabajan otras especialidades, ¿no? Entonces, ¿dónde está nuestra red personal? Nuestra red de referencias, nuestra red profesional. Tenemos que construirla. Bueno, eso es el networking. Entonces, ¿cuáles son los beneficios del networking o de este relacionamiento en oftalmología? Tenemos que generar una imagen y prestigio. Es una cosa que se hace con los años, pero realmente es algo que empezamos desde la universidad con nuestros compañeros. Tenemos que conocer el medio en el que vamos a trabajar para poder ampliar nuestras posibilidades laborales. Esta red de trabajo y referencias la hacemos entre subespecialidades y entre especialidades también. Porque los oftalmólogos tenemos pacientes que nos derivan cardiólogos, neurólogos, otorrinos, reumatólogos, dermatólogos, cirujanos plásticos, pediatras, endocrinos, patólogos, radiólogos, etc. Abajo hay una fotografía donde yo estoy con amigos otorrinos y cirujanos de cabeza y cuello en una cirugía de una descompresión orbitaria endoscópica, ¿no? Y abajo también hay otra fotografía que estoy con unos colegas en el Hospital Revalliati, son cirujanos de cabeza y cuello, que los acompañé en una reparación de una fractura orbitaria. Realmente ese trabajo multidisciplinario es muy importante para hacer esta red. Bueno, es también parte por mi subespecialidad que es de órbita y oculoplástica. Bueno, entonces, recordando, el oftalmólogo en Latinoamérica suele ser emprendedor. Yo tenía una frase que alguna vez escuché, no sé si de residente o en algún lugar, que es que no hay oftalmólogo pobre. No, sí, no sé si ustedes habrán escuchado. Pero acá en Latinoamérica, cuando voy a un congreso, realmente es así. Es así. Porque, bueno, pues quizá en la discusión lo podemos ver por qué puede ser así. O sea, muchos oftalmólogos y sobre todo acá en el Perú somos emprendedores. Bueno, es que la práctica privada es nuestra principal fuente de ingresos. ¿Y por qué? Porque en la mayoría de países, aquí en Latinoamérica, la legislación es flexible y permite abrir un consultorio. Mientras que, por ejemplo, en España es extremadamente difícil abrir un consultorio. O no sé, en Suiza, en Alemania, abrir un consultorio privado tiene una cantidad de requisitos enorme. Bueno, aquí en Latinoamérica, la demanda de atención de un paciente no está cubierta por los servicios del Estado, lamentablemente, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en mi subespecialidad recibo pacientes de todo el Perú. Recibo realmente de todos los departamentos del Perú. Vienen pacientes a mi consultorio para consultar casos complicados que no han podido encontrar una respuesta. Entonces, ser subespecialista actualmente también es la regla. Entonces, ¿cuáles son nuestras debilidades para iniciar una red en oftalmología? Porque no todo es fácil, evidentemente, y nuestro emprendimiento, que nosotros tenemos poca vida social fuera del ámbito médico. No todos, quizá, no todos, pero muchos, ¿o no? Bueno, y factores de nuestra personalidad, que nosotros como cirujanos somos competitivos. Y a veces esa competitividad puede provocar celos profesionales, nuestro ego, ¿no? Nuestro ego de cirujanos. A veces nosotros nos creemos lo máximo, estamos acostumbrados a decidir, somos como pequeños reyes o reinas en nuestro ámbito y no nos permite eso a veces tener relaciones un poco más sanas o un poco más productivas con otros colegas, ¿no? Bueno, y otra cosa es nuestra falta de experiencia administrativa y contable. Y nuestro miedo a salir de zona de confort. A veces, pues, resulta más fácil recibir un ingreso fijo de una clínica para la cual trabajamos que asumir el riesgo de trabajar para nosotros mismos, ¿no? Bueno, algunas estrategias para empezar una red profesional para oftalmólogos. La creación de una marca personal.
La creación de una marca personal va desde la formación académica y eso empieza desde la universidad. Obviamente ustedes van a pensarlo 3 veces antes de referirle a su mamá, a su compañero de universidad que no era muy buen alumno, ¿no? Y con ojos cerrados lo van a referir donde su compañero que está entre los primeros puestos, ¿no? Entonces el prestigio que se adquiere desde que uno es estudiante es importante, desde que uno es residente, desde que uno empieza a trabajar. Y ese prestigio es también la atención de calidad, ya no es solamente lo académico, sino es la forma como resolvemos los casos de los pacientes y el servicio diferenciado que podemos otorgar a una persona. Y obviamente un tratamiento ético, una consulta o un trato ético. Nosotros no le vamos a meter el puñal por la espalda a un colega que ha tenido quizá algún problema o quizá viene, nos envía un caso que se le ha complicado o que tiene alguna dificultad. No le vamos a hablar mal al paciente del médico que nos está derivando, ¿no? O no vamos a agarrarnos el caso, por así decir, y no devolverlo pues al médico que nos ha mandado el caso, ¿no? Por el bien de todos, tenemos que ayudar a resolverlo y si el paciente queda contento, es todo felices, ¿no? El médico que es el dueño del paciente, el paciente y nosotros mismos, ¿no? Bueno, y las redes personales empiezan desde la familia. ¿Qué mejor publicidad que nuestra mamá? ¿No? O sea, realmente nuestra familia, nuestros hermanos son pues los mejores referentes, nuestros compañeros de colegio, ¿no? O sea, a veces hay que ir a los almuerzos de exalumnos. Yo realmente me demoré mucho en comenzar a regresar a ver a mis compañeros de colegio. Son grandes amigos míos ahora, no me pierdo ni un almuerzo y realmente me desconecto un poquito de la parte médica. Incluso de colegio, incluso hasta los colegios de nuestros hijos, ¿no? O sea, para poder, que es parte del marketing o parte de las relaciones públicas que tenemos que tener. Y bueno, los compañeros de universidad, los compañeros de residencia y los compañeros de especialidad. Es importante pertenecer a organizaciones profesionales locales, internacionales, asistir a eventos, congresos, actividades académicas, cenas de laboratorios, karaokes, llamar por su nombre a los demás, usar la credencial, porque realmente con tantos pacientes que vemos, no siempre nos vamos a acordar del nombre, entonces llamar, ver el nombre de la persona para recordar, y no es necesario ser pues extrovertido, o sea, ser una persona líder que conversa con todo el mundo, ser el alma de la fiesta, porque realmente la conversación de a dos puede ser el inicio de una red de referencia. Entonces, porque realmente vas a memorizar mucho más esa pequeña conversación de 10 minutos que puedes tener con un colega en el break de un congreso, ¿no? En el cual se pueden compartir experiencias, puedes intercambiar tu teléfono, pues se va a recordar mucho más que si has bailado pues el reggaetón en la fiesta. Bueno, se puede intercambiar tarjetas, pero también contacto WhatsApp. Puedes tener un WhatsApp personal que sirve para los grupos gremiales, los grupos de universidad, los grupos de especialidad o para discusión de casos, y el WhatsApp Business, que es importante. Que, bueno, yo desde el principio, de hace muchos años, apenas salió esto, tenía 2 teléfonos. El teléfono de pacientes y el teléfono personal. Para saber si tenía llamadas perdidas, sabía que eran de pacientes, ¿no? Entonces, ahí tener el perfil de empresa. Bueno, y redes sociales ya depende de lo que cada uno quiera hacer. Hay el LinkedIn, nosotros los médicos no lo usamos mucho, tenemos el Facebook, tenemos el Instagram que ahora se usa bastante, el YouTube, bueno, y el TikTok que hay algunos que lo usan y ya depende del estilo de cada uno, lo que a uno le rinde. Yo hago mis encuestas de qué cosa es lo que las personas más me buscan. A mí lo que me sirve más es el Facebook y el Instagram, ¿no? Bueno, el TikTok no me convence mucho, pero quizá porque no es mi estilo. Prefiero que me escuchen como cantante. Prefiero en YouTube como que me escuchen cantando, que me escuchen hablando de medicina. Bueno, ahí es importante, para terminar, mantener el vínculo con el colega que nos refiere un caso. Si nos ha mandado algo complicado, llamarlo para decirle que fue con lo que
qué fue con lo que pasó con su paciente. Ser prudentes ante la complicación ajena y no olvidar que resolver un problema de salud eficazmente y con calidez a quien lo requiera, a quien nos necesite, al margen de la parte económica, es el mejor inicio para una red profesional. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias, Rocío. Excelente presentación. Bien, Rocío, ha sido una excelente plática y es una excelente demostración de lo que es el emprendimiento. Pero quiero que se aclare un poco si emprendedor es lo mismo que empresario, que no es igual. Suenan igual y se usan indistintamente, pero la idea del emprendedor es diferente a la idea del empresario. No sé si quieres aclararlo o hablamos un poquito sobre eso. Cuéntelo usted, doctor, mejor. Sí, es que tu ejemplo es el ejemplo excelente de emprendimiento, porque es una idea propia, personal, en donde has puesto tu pasión y tu alma para concretar esa idea, ese sueño. Y eso está basado en una idea de obtener un producto o un servicio mejor. El emprendedor no siempre está orientado a ganar dinero, porque sabemos que existen emprendimientos sociales. Por ejemplo, en un emprendimiento social que no es nuestro caso, lo que se busca es, por ejemplo, una mejora social. Por ejemplo, podríamos hacer un emprendimiento social en oftalmología, proporcionarle anteojos gratis a todos los que necesiten que no puedan comprarlos. Entonces, estamos haciendo un emprendimiento para hacer una mejora social, no necesariamente para ganar dinero. Mientras que el empresario no tiene una idea propia. El empresario lo que tiene es una visión de oportunidad de negocio. Entonces a él no le importa que la idea no sea propia y tampoco le interesa el bienestar de la persona a la que quiere beneficiar. Lo que le interesa al empresario es obtener rentabilidad, ganancias, hacer una empresa que sea rentable en un corto plazo. Entonces, esa es una de las diferencias más importantes en lo que es el emprendedor cuando empieza o el empresario cuando empieza un negocio. El emprendedor con el éxito puede convertirse en un empresario como lo has hecho tú, porque en el camino has ido aprendiendo de manera ah, autoactiva sobre contabilidad, sobre administración. Y esto hay que denotarlo porque no basta comprar o poner un consultorio para convertirse en emprendedor. Para convertirse en emprendedor tienes que tener la idea, la, el modelo de negocio, el estímulo suficiente como lo has hecho tú, porque si no, solamente vas a convertirte en propietario del consultorio. No vas a ser ni emprendedor, ni empresario, ni administrador, porque no tienes esa capacitación. O sea que también hay que aclarar que esta actitud de emprendedora no es para todos, como tú bien lo has dicho. Se requiere ciertas características personales y ciertos rasgos que de repente son naturales en ciertas personas para ser emprendedores de éxito. La mayoría no tiene esos rasgos y no pueden ser emprendedores. Lamentablemente es así, porque no van a llenar todos estos escollos que se van a presentar en el camino. Entonces, tanto la idea como la actitud, las metas que se proponen, la experiencia que se va adquiriendo, todo eso forma parte de la actividad o de la actitud emprendedora, que es, hay que diferenciarlo bien. Sí, ¿Alguna doctor. pregunta? Sí. Sí, doctor, porque dificultades, realmente como usted debe saberlo, hay muchas, ¿no? O sea, realmente, por ejemplo, hace unos cuantos años me clonaron mi página web, o sea, me duplicaron. O sea, realmente unas personas de la competencia me duplicaron sin asco, como dirían por ahí, mi página web de prótesis. Hasta mis casos, mis manos, fotos con mis manos, las pusieron tal cual. Yo no podía creer, la verdad, que sinvergüenza podían ser. Pero bueno, hay algunas personas que con esas cosas se desmoralizan, pero yo lo que hice fue sacar mi machete, mi hacha y cortar cabezas, ¿no? Porque uno no se puede quedar y hay dificultades de ese estilo, hay realmente bastantes, ¿no? Claro, Es así una es. lucha realmente diaria y hay que ir inventando y hay que ir creando. Lo de las redes sociales, hace este inicio de este año aprendí a hacer reels
que no hago muchos, porque no tengo tiempo y también como es una cosa creativa, hay que estar, hay que tener el momento para poder, así, pero aprendí a usar las aplicaciones que hay ahora, el CapCut, el InShot, para poder hacer, ediciones, ¿no? Sí, así es. Sí. Aquí hay una pregunta que dice si puedes realizar los trámites de licencia mientras se construye el consultorio para ganar tiempo. Y eso lo has Eh, dicho bien claramente, ¿no? Sí, no, tienes que averiguar, cada municipalidad maneja las cosas de manera diferente. Entonces, por ejemplo, lo que en mi caso primero era el permiso del Ministerio de Salud y ahí tienes que tener todo listo. Tienes que tener absoluto todo listo, hay planos arquitectónicos que tienen que estar, defensa civil. Lo de defensa civil ya implica que todo tiene que estar terminado. Correcto, No, así entonces es. son unos bollitos que es de defensa civil que ya tiene que estar. Y lo de la licencia municipal al final ya es al final cuando ya todo está absolutamente listo. No. Acá hay otra pregunta, si tiene sala de operaciones en su centro, ¿qué recomiendas? Bueno, las IRIS tienen unas categorizaciones. Correcto, Hay desde tópico hasta las clínicas hospitales. Entonces, para cada una de esas categorizaciones hay, o sea, sala de operaciones, tengo entendido que es cuando es centro de salud y eso requiere cierta área, cierta infraestructura. Así que eso tendría que averiguar. Sí. Una cosa es consultorio, una cosa es tópico, cada uno tiene una categorización. sí, Y efectivamente. En la sí. medida en que el centro ya tiene más cosas, se va convirtiendo en un escalón más alto. Y un centro con sala de operaciones llega a ser clínica. Tiene que tener servicios de clínica. Eso es hasta donde yo también conozco. Algo muy importante que tú mencionaste era lo de los precios, que comenzaste cobrando bajo porque esa es la tendencia. Uno empieza con cierto temor de cómo entrar al mercado y trata de entrar con un precio bajo. Pero en la medida que ya te sientes más confiada, puedes subirte el precio. Y también no solo en confianza, sino en la medida que desarrollas ciertas competencias o ventajas competitivas, que lo has mencionado tú. Entonces, nosotros como oftalmólogos tenemos competencias básicas, que es saber operar, y podemos operar bien como todos. Pero el paciente cuando va a buscar un oftalmólogo se encuentra con un bosque en donde todos somos árboles iguales. Entonces, ¿en qué nos diferenciamos? Tiene que haber una cierta diferenciación. Entonces, al adquirir nuevas tecnologías, nuevas técnicas, por ejemplo, estamos adquiriendo una competencia, una ventaja competitiva. Es decir, hacer algo que los demás no hacen, pero que tú sí. Entonces, ya te estás diferenciando de ese bosque de árboles. Esa es la ventaja competitiva. Pero también tenemos que saber transmitir ese mensaje de que nosotros tenemos algo diferente. Entonces, creamos una ventaja competitiva para ser diferentes al resto de la población. Segundo, tenemos que tener una idea de a quién queremos beneficiar con esto. O sea, tenemos que segmentar el mercado. Sabemos que no todos somos para todo el mercado. Todo el mercado no se comporta igual. Entonces, estamos creando un producto para cierto tipo de segmento, un segmento del mercado. Luego tenemos que crear un mensaje que transmita que nosotros tenemos esto para beneficio de él y lo vamos a ayudar con eso. Para cierta dolencia que él tiene, nosotros podemos ayudarlo. Entonces, mercado y el mensaje y el medio. ¿Con qué medio lo vamos a hacer llegar? Es lo que tú has mencionado. Puede ser las redes sociales, por ejemplo, o comunicaciones locales en universidades, colegios, etcétera, en las zonas en donde está tu instalación. Luego, existe lo que se llama, lo que tú dijiste, si esta doctora cobra más, entonces debe ser mejor. Entonces, esa es la percepción del público que tiene con respecto al precio. La mentalidad del ser humano con respecto al precio es muy caprichosa. Nosotros, por naturaleza, decimos, quiero comprar, pero voy a comprar barato. No quiero que me hagan el sonso. Vamos al mercado y cuando nos ofrecen algo barato, nos entra la duda si eso será bueno. Está muy barato, seguro que no es bueno. Entonces, caprichosamente nuestra mente juega así, lamentablemente.
Entonces ahí lo que viene es, nosotros nos presentamos al mercado con una figura determinada. Esto se llama branding, ¿no es cierto? Estás haciendo una imagen. Entonces lo que tú tienes que hacer es transmitir una imagen de tal manera que puedas transmitir un valor y que el paciente o el público perciba que vales eso. O sea, hay cosas que valen mucho y que se perciben como de valor alto. Por ejemplo, un teléfono iPhone es innato que sabemos que es caro y que tiene mucho valor. O sea, la gente lo compra porque tiene valor social, de estatus, etcétera, lo que quieras. Pero hay gente también, o profesionales, que puedan tener mucho valor, pero que no saben transmitir esto. Entonces, pueden tener mucho valor, pero el público lo puede percibir como que no vale, lo percibe con menos valor. Entonces, en nuestro mensaje tenemos que cuidar eso, cómo transmitimos nuestro valor para ellos, de tal manera que nos perciban con el valor correspondiente. Y esa es la manera como podemos mejorar también los ingresos en nuestra práctica privada. ¿Hay otra pregunta por ahí? No sé si habrá alguna duda. Entonces, Sí, acá comentaban acerca del registro de marketing de copy. Sí, efectivamente hay que registrar el logo. Es recomendable, el costo promedio más o menos es de unos 550 soles registrar el logo. Sí. sí, el logo, así Ujú. es. Sí. Y también se pueden registrar los mensajes que uno crea. Bien, creo que eh, el costo del registro es una vez de por vida, o por cada cuánto tiempo. Ya esos son trámites, ¿no? Me preguntan si pienso trabajar con compañías de seguros. Mire, trabajé con compañías de seguros más de 14 años y el tarifario en oculoplástica es ínfimo, ínfimo. Y la verdad es que no. No porque, o sea, por una tosis o por un ectropión, que realmente es un trabajo complejo, se paga casi un poco más que un chalacio. Entonces, no pienso trabajar con seguros. Y no se necesitan, realmente. Claro, estás en un nivel que ya no Ujú. depende de eso. Sí, sí. Entonces, a veces es mejor así, porque trabajas menos, pero ganas igual o más. Sí. Si trabajas con el seguro, te vas a sacrificar en cuanto al tiempo y de repente tu rentabilidad va a ser menor o la misma, o Pero más por otro, esfuerzo. claro, pero por otro lado, yo pienso que no se debe dejar de operar a nadie por un motivo económico. Eso sí, Claro, eso sí, siempre. es, claro, ese es tu concepto porque eres emprendedora. Entonces, a ti lo que te interesa más es el beneficio o satisfacer las necesidades de tu público. Sí, por supuesto. Claro, A sí, esa es la diferencia de, principal a motivación. diferencia del empresario, el empresario lo que quiere es un cliente más. Mm. Está bien, eso está perfecto. Bueno, acá hay otras preguntas, pero ya estos son, puedes realizar paquetes de oferta, eso ya depende de tu modelo de negocio, ¿no? Los paquetes de ofertas, el modelo de negocio que tú hagas es lo que va a determinar cómo vas a manejar eso. El logo y el nombre también. Se renueva cada año, cada 10 años ante Indecopy, dicen aquí. ¿Está bien? Sí, pues eso de paquete de oferta depende un poco del estilo que uno tenga. Por Del ejemplo, modelo de negocio yo, que haga. claro, o sea, yo sentiría que me estaría bajando. Si es que me pongo con mi foto ahí, oferta por el Día del Padre, Botox, 2 por 1. O sea, siento que me estaría desprestigiando. Este, no sé, pero supongo que a otros sí les funciona. Entonces yo prefiero no ponerme así. O sea, pienso que es un anti-marketing para mí. Pero cada uno tiene su estilo, ¿no? Claro, cada uno tiene su Sí, estilo. cada uno tiene su estilo. Pues hay que aclarar eso bien. Para emprender tienes tu idea de negocio, tienes una idea, quieres beneficiar así. Y dentro de este trabajo hay que hacer el modelo, cómo va a ser.
cómo vas a trabajar. Y ahí es donde se determina si vas a hacer estas promociones. Acá preguntan cuánto es el capital aproximado para iniciar un consultorio básico. Bueno, eso ya son preguntas muy específicas, depende de lo que quieras montar, supongo, ¿no? Acá también dice que te animes a entrar al TikTok para que te vuelva viral. Ah, sí, mira, yo como cantante me puedo volver viral, no hay problema. Pero de verdad que hablando de medicina, no sé, no, todavía no, También no estoy dice preparada que para hay que eso. saber el nicho al que está dirigiéndose. Claro, la doctora Ardito habló pues de su estudio de mercado previo, o sea que ha evaluado su mercado y también ha determinado cuál es el segmento de mercado que está, al cual se está dirigiendo. Eso es claro. Es que estas cosas tienen que ser según la personalidad de cada uno. O sea, valga la redundancia. O sea, uno se tiene que sentir acorde, uno tiene que estar cómodo, porque al final es tu vida, es tu vida. O sea, es la vida que tú quieres vivir. Si tú vas a construir tu consultorio, tu espacio, tu terreno, es como tu casa, es tu ambiente, donde vas a pasar la mitad del tiempo de tu vida. Entonces tienes que hacer lo que te gusta. Y si tienes el ambiente que te gusta, no te puedes obligar a una actividad que es realmente desagradable. Entonces, me parece. Eso, bueno, me refiero pues por eso de los... Claro, en cuanto a De eso los del capital para uh-huh. iniciar un consultorio, eso se llama nivel de riesgo, ¿no es cierto? Y depende del emprendimiento que uno haga, no debería haber trabas en lo que sea los riesgos de costos, porque uno tiene que determinar eh, cómo va a tener el retorno de esto. Lo que quiere es satisfacer una necesidad o crear o concretar su idea. Si fueras empresario, sí calcularías centavo a centavo esos riesgos de costos para no sobrepasar, incluso las horas extras o el personal, etcétera, etcétera, todo lo que te cueste. Pero como emprendedor, el emprendedor asume todos estos riesgos, trabaja además para eso. Bien, los colaboradores, el dinero, el tiempo, la actitud, todo eso determina que uno sea o no un emprendedor de éxito o no. Creo que ya podemos terminar la discusión. Uh-huh. Ha sido una excelente Yes. charla. Realmente te felicito por la presentación y por tu éxito personal. Y esperamos que sigas así y que muchos de los que hayan escuchado esta charla saquen provecho de estas presentaciones muy instructivas. Entonces, gracias, Rocío. Muchas gracias, doctor. Gracias Entonces por nos sus despedimos de comentarios y su todos enseñanza. y los invitamos al próximo mes a la siguiente reunión del capítulo de administración y esperamos que sigamos cultivando esta especialidad o este tema en lo que estamos a veces carentes de mucha información y necesariamente hay que tenerla, ya que, como ya se mencionó, nuestra especialidad tiene mucha inversión de por medio. Así que tenemos que trabajar en eso. Muchas gracias a todos, buenas noches, gracias por participar y asistir. Gracias, Rocío, gracias a la Sociedad para la Oftalmología por esta oportunidad. Gracias. Hasta luego. Buenas noches para todos.